Buen día, Doc. Buen día, andamos? Marcelo, buen día, Candelaria, buen día a la zona y al mundo que escucha nuestra radio. Bueno. Hoy, ¿Escuchaste eso? Nuestra radio. nuestra Bien, radio, ¿no? ¿sí? Muy Ya bien, somos muy parte bien. hace más de un año ya que estamos ¿En con esto, así serio? es que Tenés razón, ¿eh? somos parte. Tenés razón. Además somos parte de la comunidad, que la comunidad es algo que nos alberga a todos y bueno, como dijimos el otro día, tendremos nuestras cositas en tiempos políticos, pero estamos en la misma comunidad y hay que ayudarnos. No, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Hoy vamos a hablar de las cosas comunes justamente cuando llega la persona a la consulta. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes? Ajá. Porque hay enfermedades no transmisibles que producen dolores de nuca, dolores de cuello, dolores de cabeza, mareo, malestar. Y llega a veces el paciente, se le toma la presión y tiene la presión alta, se le pregunta si tiene presión alta y te dice no, que nunca tuvo presión alta, se le hace una evaluación y bueno, el diagnóstico suele ser presión alta, porque nosotros, como habíamos hablado el otro día, después de los 30 empezamos en declive, después de los 40 ya empezamos a sentir los declives. Y muchas cosas que antes nos protegía, llega un momento que ya no nos protege. Fernando, antes que se me vaya, porque viste, hablamos de tantas Sí. cosas. ¿Cuáles son los indicios? O sea, ¿cuál es la diferencia en cuanto a síntomas Y de si- presión baja y de presión alta? Síntomas es cosas que son de la persona, ¿sí? Signos son cosas que vos podés medir. Por ejemplo, tengo un signo vital, el pulso es un signo, la presión es un signo, puedo medir. Los síntomas es propio de la persona y hay personas que son muy sintomáticas y te dicen una andanada de síntomas, dolor de cabeza, dolor de nuca, náusea, mareo, malestar, te dice. Todo eso son síntomas. Y cuando va sumando, y el tipo de persona, porque tenemos un tipo de persona, el fenotipo de persona que va siempre y tiene toda esa andanada de síntomas, y vos le tomás los signos vitales y está bien, es propio de esa persona. Puede ser algo físico real o algo psicológico. Y bueno, vos tenés que dictaminar con los estudios médicos qué tipo de persona es y qué tipo de signos y síntomas tiene para determinar qué enfermedad tiene. Por ejemplo, los síntomas de dolor de nuca, dolor de cabeza, náusea, malestar, eso suele ser síntoma de hipertensión. Cansancio, fatiga, falta de ganas de hacer cosas, por ejemplo, puede ser de hipotensión, ¿sí? Sequedad de boca, gana de hacer pis, suele ser de diabetes. Cambiar el ritmo de micción, o sea, yo me voy antes nunca me iba a la noche a hacer pis, ahora toda la noche me voy a hacer pis, ¿sí? Nicturia se llama eso. También son síntomas de diabetes y así vamos determinando nosotros, los médicos que estudiamos, cuando nuestro paciente nos cuenta, me dice, doctor, yo me levanto con la boca seca, tengo hambre todo el tiempo, tengo sed y tengo ganas de hacer pis a cada rato, más por las noches. Y bueno, ahí te está contando los síntomas de una diabetes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir determinando, acorde a los que nos van diciendo, qué estudios solicitarle. Entonces le voy a pedir la glucemia, la hemoglobina glicosilada, le voy a pedir la intolerancia a la insulina o la tolerancia a la insulina, le voy a pedir estudios específicos para la diabetes y también estudios comunes relevantes a su estado físico. Y eso me va a decir, esta persona tiene la posibilidad de tener ciertas patologías de lo que yo estoy viendo. Por eso muchas veces yo le digo que cuando me mandan papelitos por el celular, yo no puedo analizar. Porque si veo a una persona con obesidad mórbida, transpiración, nicturia y está enfrente mío y el laboratorio me sale todo bien, tengo que desconfiar, tengo que decir, no, acá hay algo que pasó, o el laboratorio salió mal, o puede pasar que se equivoquen de persona en el laboratorio, que ahora ya no pasa eso, pero antes pasaba mucho, que llegaban con unos síntomas y signos y se le hacía unos estudios y salían cualquier cosa y vos le diagnosticabas una enfermedad que no tenía y después hacíamos la
corroboración de lo posible y resulta que no era nada. Esas cosas ahora pasan menos, pero pueden pasar. Puede haber una falla en la técnica, puede haber una falla en la persona en ese momento. Por ejemplo, como habíamos hablado el otro día, la adrenalina que uno levanta por el miedo puede aumentar el azúcar. Hay la enfermedad que se llama enfermedad de los guardapolvos, que era la persona que veía a una enfermera, le subía la presión. Ah, mira. Entonces, cuando se iba a hacerse la toma de presión, tenía presión alta. Y después todo el día tenía presión normal. Entonces, por eso ahora se le pide, bueno, hay aparatitos que le puede tomar, esa misma persona se puede tomar la presión. Tómate vos solo allá afuera. Y allá afuera sale bien la presión. Pero se le acerca... Pasa, por ejemplo, el paciente que sabe que tiene que ponerse un inyectable. Exacto, eso es. Ese escuché que No, le subía la presión. La presión, se desmayan. Entonces nosotros tenemos que tener un cuidado muy grande en esos tipos de pacientes. ¿Por qué? Porque si le pongo una medicación que levanta la presión, como ser un corticoide, y esa persona es propenso a tener esos picos hipertensivos, tengo que cuidarme, tengo que decirle, no, pará, si tiene hipertensión, no ponerle un diclofenac o un corticoide, porque le va a subir la presión. Entonces, hay personas que pueden ser medicadas con un tipo de medicamento y hay personas que no deben ser medicadas con ese tipo de medicamento. El diclofenac sódico, por ejemplo, es un diclofenac que aumenta la presión. Y hubo una época en que todos tomaban diclofenac. Creo que hasta hace poco, todo lo que encontraban eran diclofenac. Diclofenac es muy buen analgésico, pero tiene la contra de que te puede subir la presión. Ajá. Bueno, no, me quedé pensando en los síntomas y los signos que dijiste. Así, hablando más en criollo, ¿qué es lo que siente que aquella persona que jamás se fue a tomar la presión? ¿Qué es lo que siente la persona que tiene presión baja o que tiene presión alta? ¿Qué siente, digamos? Bueno, la persona que tiene presión alta generalmente tiene dolor de cabeza, dolor de nuca, náusea, inclusive a veces dolores retroorbitales, o sea, detrás de los ojos, ¿sí? Y una sensación de opresión en el pecho, que eso ya es algo más elevado, ¿sí? Presión alta. Eso es para presión alta. Lo contrario de presión baja, la persona se siente desganada, cansada, con poca fuerza. Es como el motor que regula en baja, ¿sí? Nosotros que tiene poca fuerza el auto, bueno, eso nos pasa a nosotros también. Nuestro corazón late en forma lenta y da una presión baja, por lo cual esa persona está desganada, le cuesta mucho mantenerse despierto, tiene una sensación de pérdida de fuerza. Entonces, eso es la diferencia. Uno es el más, que es el dolor de cabeza, el dolor de nuca, dolor del ojo, dolor de pecho. Eso generalmente es presión alta. Pero algunos pueden intercalarse. Hay personas con presión baja que le duele la cabeza. Y le duele la cabeza justamente porque hay una disminución de la perfusión sanguínea al cerebro. Entonces, porque el corazón late despacio, la presión es baja, nos le llega bien el agua al tanque, hablando en criollo, y produce dolores de cabeza. Esos son los signos y los síntomas para una hipertensión, por ejemplo. Bueno, ahí quedó mucho más claro. Me alegro. Viste que por ahí hay que hablar Sí, por así, en supuesto. criollo nomás, porque derecho viejo, como se dice. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa si la persona no se va al médico? Porque viste que la mayoría es como que no quiere o no queremos ir al médico, pero sabemos que es lo que nos conviene. Un gran porcentaje de la población es reacia de ir al médico. Primero, por la posibilidad de que, y el miedo de que te encuentre algo el médico. Segundo, es la incertidumbre de esperar los resultados, de no tener una noción de lo que te puede estar pasando. Y tercero es falta de ganas. O sea, no tengo síntomas, no tengo signos, y ¿para qué me voy a ir? Pero a veces viene por dentro, ¿sí? Por ejemplo, una persona que suele ser hipertensa y es hipertensa en forma leve y gradual, que va aumentando, el cuerpo se adapta a ese cambio de presión. Las arterias, las venas, el corazón
se va adaptando. Es lo mismo que la manguera del patio. Primero se infla y después se vuelve dura y después ya el agua pasa como si nada. ¿Por qué? Porque se fue adaptando a los cambios de presión. Pero llega un momento en que esa presión rompe la manguera. Nosotros tenemos una perfusión sanguínea en todo el cuerpo. ¿Qué significa? La presión va aumentando y de acuerdo a que va aumentando, va rompiendo vasitos. El cuerpo va sufriendo y hay personas que no se dan cuenta. Se dan cuenta ya cuando vienen con un sangrado nasal, cuando le sangra la órbita del ojo, cuando tiene dolores de cabeza muy brusco. Ahí recién me voy al médico. Pero si esa persona hubiese ido a hacerse un chequeo mucho antes hubiese descubierto de que era una persona hipertensa. A mí me pasó que tuve que reconocer después de los 40 decir, loco, sí, soy hipertenso. Porque bueno, yo no quería reconocer, decir, bueno, juego al fútbol, salgo a correr, salgo a caminar, voy al gimnasio, como bien y soy hipertenso. No, no puede ser. Y sí, era hipertenso. Y había un solo factor en mi familia que determinaba de que yo sea hipertenso, que era mi padre, que era hipertenso. Entonces, esa genética, esa pastillita del abuelo, me lo tiró. Y esa genética hace de que yo, una persona que supuestamente sana, que me sé cuidar y todo eso, sea hipertenso y tenga que tomar a la mañana una pastilla y a la noche otra pastilla. O sea que sí o sí, a partir de que se descubre que uno es hipertenso, sí o sí hay que tomar una pastilla. Exactamente, hay que tomar una medicación. Hay que medicarse, digamos. Primero, muchos colegas tratan de hacer la dieta, ¿sí? Que coma sin sal, que salga a caminar, que deje una vida, que haga una vida más sana, que trate de buscar apoyo en el deporte, pero eso nosotros creemos que el paciente va a hacer. Y el paciente para no caerle mal a su médico a veces dice que lo hace y no lo hace. Entonces, esa presión alta, y entonces ahí vos tenés que decir, mira, esta persona no es una persona aplicada con su salud, por lo cual lo voy a tener que medicar sí o sí con las pastillas. Y la hipertensión, como la diabetes, son enfermedades que se tratan, pero no se curan, ¿sí? No son como una gripe, como un dolor de garganta, ¿sí? Que yo le doy un medicamento y esa persona se cura y después ya tiene que dejar los medicamentos, porque es en vano que siga tomando porque está sano. En cambio, la presión ya no, la diabetes ya no, ¿sí? Todos me dicen, no, yo tomé la hoja de tal cosa y ya ahora no necesito más. No, si tomaste la hoja de tal cosa que te bajó la presión, seguí tomando la hoja de tal cosa. ¿Por qué? Porque ese remedio o ese medicamento casero que te hizo bien fue lo que está conteniendo tu presión dentro de los valores normales. Viene a ser una pastilla, pero de origen, ¿cómo se dice? Yuyero. Yuyero, natural. Natural, digamos. Bueno, Esa es la palabra. Si la persona no toma la pastilla, no toma el medicamento, ¿qué le puede pasar? No, y eso es algo muy grave. Primero puede ir, como el otro día te había comentado que cuando nosotros nos conocimos, Candelaria tenía una calle que era de una sola mano, de dos manos, pero era chica, era la mitad de lo que es ahora, y llegó un momento que había accidentes a cada rato. Ajá. Sí, nos acordamos. Nos acordamos, entonces las motos chocaban, los autos chocaban, los colectivos no veían una moto y así tácate continuamente. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es al revés a lo que es la ciudad de Candelaria, digamos, la calle de Candelaria. En un momento, nuestro cuerpo tiene una avenida principal, que son las arterias y las venas, y tienen las colectoras, que son las vénulas, los capilares, todas están abiertas. Entonces la circulación es plena y buena. Pero esas colaterales en el cuerpo se van cerrando. ¿Por qué? Por falta de ejercicio, por falta de utilización de esas calles, de esas colaterales, no se usan porque la persona es sedentaria, come mal, se tapan esas arterias, vamos a decir, bueno, la colectora hizo un bache y ya no se puede usar esa colectora. Las vénulas se taparon porque el colesterol los tapó,
Y primero, como es una vénula nomás, como es una colectora nomás del cuerpo, no pasa nada, no se produce muerte celular, pero ya la circulación va más por la parte central y es más de riesgo. El riesgo es que los elementos de la sangre, como ser los glóbulos rojos, como ser el colesterol, como ser los fibrinógenos, choquen y hagan remolino, y ese remolino haga un trombo, ese trombo va y se enclava en un lugar determinado de tu cuerpo, como puede ser la cabeza, puede ser el corazón, puede ser el pulmón, y cualquiera de esas cosas te puede llevar a una complicación fatal o por lo menos de alto riesgo de fatalidad. Ajá. De ahí eso puede derivar en una ACV, por ejemplo. Exactamente, una ACV, un infarto, un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Por eso, en cambio, como habíamos dicho, si vos sos una persona que hace deporte, tus venas van a estar bien, tus arterias van a estar bien y las colaterales, como vos le exigís a tu cuerpo que la circulación sea mayor, las colaterales se mantienen abiertas cuando vos sos deportista. Entonces, si se tapa una arteria o una vena, las colaterales están funcionando, están bien, por lo cual la circulación se restablece usando las colaterales. En cambio, si esa persona nunca hizo deporte, es sedentaria, come mal, tiene hábitos tóxicos como el cigarrillo, que es muy tóxico, ¿sí? Eso hace que si la persona tiene una complicación de los trombos que puede producir una ACV, un infarto isquémico o un tromboembolismo pulmonar, no tiene esa capacidad de colectoras para que pueda desviar la sangre y llegar al lugar igualmente. Por lo cual, el riesgo de las personas que no hacen deporte, que no toman sus medicamentos, es ese. Bueno, hablando de Candelaria, ¿cómo le ve la circulación de Candelaria? Con esto cerramos. Y bueno, la circulación de Candelaria es todavía, gracias a Dios, ahora está la rotonda, se puede entrar tranquilamente, eso es algo grande, una autopista que pasa por nuestra ciudad, lo triste es que ahí vos le errás una cuadra y tenés que ir hasta la rotonda de allá del lago y volverte, pero hay paisajes lindos para ver. Candelaria, como siempre dije, hay una Candelaria ciudad y una Candelaria olvidada, que espero que algún día arreglen esa entrada del barrio San Cayetano y hagan algo para que la gente pueda salir y entrar, porque yo, gracias a Dios, tengo esa posibilidad de ir con mi auto y tratar de ayudar a la gente de la zona, a veces cuando me piden que los vea, y veo que la circulación de Candelaria de este lado de la ciudad es una, del otro lado de la ciudad, agarrate. O sea, vos creo que conocés el otro lado de la ciudad y lamentablemente no tenemos los medios como lo tienen en Posada. Digamos que nosotros somos como Francia. Francia ahora van a sacar los asfaltos. ¿Ah, sí? Por el calentamiento global. Ajá. ¿Sí? Hay mucho asfalto y eso hace que la temperatura suba. Eso va a sufrir Posadas. Posada va a sufrir un calor tremendo y nos va a contagiar, nos va a castigar a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que todos llaman excelente gestión del halo va a producir un calentamiento en la zona. ¿Por qué? Porque el asfalto refleja el calor, ¿sí? Nosotros tenemos la suerte de que acá tiramos un pasto y crece un árbol, ¿sí? Una semilla y a la semana tenés un árbol al lado de tu casa y no sabes por qué, no sabes dónde salió. Y eso hace que por ahí no llegamos a un calentamiento global. Pero donde hay mucho cemento, hay mucho calor. Y hay que ver la temperatura que vamos a tener ¿Sí? en el verano, ¿no? A lo mejor veremos a cuánto llega. A lo Vamos mejor a ver. nuestras autoridades en Candelaria es ecologista y nosotros no sabemos. Bueno, gracias Fernando. No, Hasta la saludos a próxima. todos.